Buena, Aló, profe. profe. Buena, profe. Buena. Oye, Rodrigo, cámbiame el nombre. ¿No escucha, profe? Cambia los nombres. Ya está el profe de Diego. Bien, aquí estamos al aire otra vez. Ya, buena. No grabe, deje ¿Estamos que bien? cargue la... Todavía me llamo Sí. Ornichen. Oh, muteate. Aló, Estamos acá, seguimos acá, profe. ¿No escucha? ¿Profe? ¿estamos bien? Sí. Sí. No grabe por ahora, por mientras, profe. Ahora sí. Aló. Sí, sí, ahora sí, sí se la escucha, profe. Ya, perfecto. ¿Usted no escucha? Sí, estamos claros. Ya, chiquillos, mira, lo que traté de hacer fue tratar de ir a abrir otro PPT que tiene que ver con conceptos básicos de una onda. Porque yo estoy hablando de onda, estoy hablando de longitud de onda, de periodo de frecuencia que después te lo piden en los ejercicios, ¿me entiendes? Entonces, si no tenemos claridad respecto a esos conceptos, se nos va a dificultar un poco más la resolución de problemas. Entonces, por eso fui a buscar, y vamos a hacer una approach de ese tipo de cosas. Por eso fui a buscar este PPT. Entonces vamos a hacer, porque muchos de ustedes a lo mejor no han visto lo que es onda, y lo vamos a ver. Ya. Entonces, un movimiento ondulatorio, aquí tienes tú una toma, lo que tú tienes ahí es un pequeño corcho que está vibrando de alguna manera, y eso te genera ondas circulares. Y tú ves zonas que son más oscuras y zonas que son más claritas, ¿no? La oscura son los baches, y las zonas más claras es la gotita que va hacia arriba. Y están separados una cierta distancia. Esto es lo que yo llamo los hombres corchos. Para mí los hombres corchos son aquellas personas, ¿cierto?, que pase lo que pase en el medio, siempre suben y bajan, y no les afecta ninguna cosa, y se acomodan a las circunstancias del medio. Los hombres corchos no tienen opinión. Si están hablando con Juanito Pérez, se ponen totalmente de acuerdo con Juanito Pérez, y pelan a Roberto. Después se junta con Roberto y pelan a Palito Pérez. Y este personaje no habla de política, no habla de religión, no sé, tomando ese problema, y es una persona bastante agradable. Son para mí los hombres corchos. No tienen opinión. No sé, pues es mi apreciación. Y seguramente todos nosotros tenemos alguna persona o conocemos a alguien que es de esas características, pero no se la juega con nadie. Y no da una opinión propia porque puede caer desencantar a algunas personas, y son los que centros de mesa, los floreros, los que todo el mundo invita. No sé si alguien tiene algún amigo así. Oh, Me yo hecho que creo, todos ¿no? tenemos. Sí. Todos tenemos una persona así, ¿cierto? Conocido, ¿cierto?, que se comporta de esa manera. No le gusta ni el Colo ni la U, ni el Wander. No le gusta no le gusta el fútbol para meterse en problemas. Ya. Dice que lo que es una onda es un movimiento ondulatorio que se caracteriza por ser una propagación de energía. Entonces las ondas transmiten energía. Por eso decía por ahí que una onda electromagnética produce transporte de energía desde un lugar a otro desde un lugar a otro sin transferir materia. No es que toda la materia se te vaya a ir para allá. Si tú tienes una cuerda y tú la haces vibrar transversalmente, no es que la cuerda se te vaya a ir desde tu mano hacia el otro extremo. La cuerda sigue estando de igual manera. Entonces hay una transmisión de energía, y la energía, ¿cierto?, se va convirtiendo en energía cinética y energía tipo contorsional, y se va pasando de partícula a partícula, pero todas ellas quedan en el mismo lugar. Esta propagación entonces se produce a través de onda. Entonces una onda, ¿qué es lo que propaga? Propaga energía, y no hay transferencia de materia. Entonces la onda electromagnética que a nosotros nos llega, están transportando energía a través de un vector que se llama vector de Poynting, que es un vector que nos da además la dirección de propagación, y es la densidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de volumen, que se propaga a través del espacio. Entonces una onda es una perturbación que avanza, que se propaga a través de un medio material, incluso en el vacío. Entonces, una onda sonora, por la cual yo estoy hablando, tiene que tener un medio, ¿cierto?, de apoyo para que se pueda propagar. En cambio, una onda, ¿cierto?, electromagnética, no necesitan de un medio material y se pueden propagar incluso en el vacío, en el espacio. Entonces, cuando estamos viendo, ayer siguieron el partido del Inter, ¿cierto?, donde jugó Sánchez, hay una cámara, ¿cierto?, que está captando la señal, esa señal va a un camión, ese camión, ¿no es cierto?, la manda a un estudio central, ese estudio central, ¿cierto?, la manda a una antena
repetidora y esa antena repetidora, ¿cierto?, la tira a un satélite, y ese satélite, si está al otro lado de nosotros, ¿cierto?, va a otro satélite, y ese satélite lo baja a Longovilo, ¿cierto?, lo reparte a todos los canales, ¿cierto?, y según la frecuencia que tú tengas determinada, llega a una antena, ¿cierto?, y llega a tu casa y tú ves, ¿cierto?, el Alexis Sánchez haciendo las maravillas que sabe hacer. Y eso se hace con una velocidad bastante alta, es casi instantáneo, ¿ya? Pero obviamente hay diferencias de propagación, porque tú, una persona, cuando está hablando o patea a un jugador, patea el balón, ¿no es cierto?, al ratito se escucha el sonido del golpe del balón. El otro día, Ronaldo, ¿cierto?, Cristiano Ronaldo, ¿cierto?, hizo una jugada, ¿cierto?, hizo un gol, ¿no?, de 145 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces él patea y al ratito llega el golpe, ¡puf!, se siente. Hay un desfase porque es un mismo fenómeno, pero hay una velocidad en este caso, de la propagación de la luz, y otra es la velocidad de propagación del sonido. Entonces, por ejemplo, un rayo, un trueno y un relámpago son una misma cuestión, un mismo fenómeno físico. Pero primero, ¿qué es lo que viene cuando hay ¿cierto? Uno ve un rayo y cae o sube? Más del 80% de los rayos suben desde la Tierra hacia las nubes por un asunto de polaridad, y ese rayo, ¿cierto?, que es la figura que forma, viaja con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y nos llega a la luz. Esa luz también se propaga por 3 por 10 a la 8. Pero después viene, ¿cierto?, está el rayo, está el trueno, el relámpago, y después viene el trueno, ¿no? El trueno, el que se propaga, ¿cierto?, es que es el sonido, ¿no? ¿Es así o no? Sí, Sí, y eso se propaga ¿con qué velocidad? Con 340 metros por segundo, porque depende, ¿cierto?, es la velocidad de un medio, necesita un medio de apoyo, que es el sonido. Entonces hay un desfase entre los tres fenómenos que hemos hablado. Las tres cosas es un mismo fenómeno físico, pero hay diferentes velocidades de propagación. Dos de ellos lo hacen con la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y el otro lo hace entre 340, 330, 343 metros por segundo. Digo aproximadamente esos valores porque hay un factor temperatura que afecta, ¿cierto?, la propagación del sonido en un medio. Si tú dices hola, suponiendo que una cuadra chilena son 300 metros, o sea, son 100 metros una cuadra chilena, y tú colocas una oreja a 3 cuadras y media, te podría demorar un segundo. Tú dices hola, porque son 340 metros un segundo. O sea, recorrería 3 cuadras más la mitad de una cuarta, 3 cuadras y media aproximadamente, y esa información debería llegar en un segundo al oído de esa persona. Si tú golpeas un riel de acero con un martillo, ¿cierto?, esa propagación del sonido lo hace con 1400 metros por segundo, o sea, te recorre aproximadamente 1,5 kilómetros, ¿cierto? 1400 metros, 1 kilómetro, 1,5 metros en un segundo. Si tú lo haces en el agua, también tiene otra velocidad de propagación. Los terremotos, ¿cierto?, todos los movimientos telúricos tienen una velocidad de propagación a través de la corteza terrestre, y depende de la configuración del medio. Y por eso que hay una onda precursora, por eso que en el campo la gente dice, sí, antes fíjate tú que yo me di cuenta, antes de que viniera el terremoto, yo vi que los caballos comenzaron a correr, y los perros comenzaron a ladrar, y las gallinas, ¿cierto?, empezaron a correr en forma desesperada en diferentes lugares, porque ellos saben, escuchan un sonido que es el sonido precursor, y después viene el movimiento telúrico. Lo que pasa es que nosotros, nuestros oídos o nuestro espectro de audición es acotado. Entonces ellos escuchan el movimiento antes que nosotros, con 30 segundos. Y los japoneses tienen esa alarma, ¿cierto?, que detecta eso, y ellos les da un tiempo de 30 segundos. Y ahora eso tuvo una gran relevancia, ¿cierto?, también en México, donde fue un terremoto bastante fuerte, ¿cierto? Tuvo bastantes cosas, que los edificios como se movían, porque el suelo es bastante arenisco, ¿cierto?, con napas de agua y una serie de cosas, y no hubo muchos muertos, porque la gente tuvo un tiempo adecuado se generó una alarma y ellos pudieron salir. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que una onda es una perturbación en un medio, se propaga a través de onda, hay transferencia de energía, y se pueden propagar esta onda, se pueden propagar en un medio material o incluso en el vacío. Entonces las ondas electromagnéticas cumplen con esa situación.
Y aquí tenemos lo que yo estaba diciendo, ¿eh? Para ejemplificarlo, tú tienes fichas de dominó, y esa ficha de dominó, ¿cierto? Le transmiten la información de una a la otra, pero siguen estando en el mismo lugar. No es que todas las fichas vayan avanzando. Entonces, en términos físicos, se dice que una onda se propaga a través de las fichas de dominó, si uno podría decir. Ya, y aquí están las claves, ¿viste? Entonces, en los problemas de ejercicios, nos van a preguntar, determine el periodo, determine la amplitud, determine la longitud de onda. Entonces tenemos que tener nociones básicas. Acá tenemos una onda que se propaga a través de un medio, ¿cierto? Lo hace en esta forma. Tiene una amplitud que es la distancia que va desde el cero hasta su máximo en cuestión. Y eso es, ¿cierto? Esto es un valle y esto es una cresta. Entonces el punto desde que va desde el cero hasta su máximo punto, que sería la punta del cerro, es la amplitud. Esa amplitud es positiva y esta amplitud, ¿cierto?, es negativa. A esto le llaman crestas y a esto le llaman valles. Cresta, valles. Esto también es una cresta. Y un punto cualquiera de esta elongación se le llama elongación. Y los puntos que tienen igual perturbación en un mismo instante de tiempo, ¿cierto?, es lo que se llama el periodo. Y a eso también se le puede asociar, ¿cierto?, lo que es la longitud de onda lambda. ¿Ya? Entonces, ahí voy a hacer algún truco aquí, espero que funcione. Voy a sacar allá al monito este, permiso. Voy a hacerlo más encachado esta cosa. Todo esto lo hago con la finalidad de que puedan entender los conceptos de... Vamos a ir al Paint. Y vamos a pegar. Entonces aquí vamos a insertar algunas cositas. Esto lo voy a poner en rojo y esto lo vamos a poner ahí. Copiar. Ya, ahí lo vamos a dejar. Ya, esa distancia que está ahí yo he puesto es lo que se llama lambda. Que es otra letra del alfabeto griego. Por si acaso, si necesito alguna más. Entonces aquí tienes tu otro lambda. Ahí tiene otra distancia. Son puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, la distancia entre dos puntos. O también puede estar asociado ahí. ¿Ves? Es el lambda, es el lambda, es el lambda. La distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Y el periodo es el tiempo que demora la partícula en realizar una oscilación
completa, hasta ahí. El periodo, ¿cierto? Si yo lo hago desde aquí, es el tiempo que demora la partícula en realizar una oscilación completa, hasta ahí. ¿Y qué es lo que es la frecuencia? La frecuencia F, eso lo vamos a agrandar un poquito. Esa frecuencia F es igual a 1 partido por el periodo. Y eso se mide en Hertz. El tiempo en que se mide en segundos. Y ahí está la frecuencia. La frecuencia, ¿cierto? Es 1 partido por... Ahí lo vamos a colocar. Y esto de aquí lo vamos a borrar. Ahí. Y ahora, esto se propaga, ¿cierto? Con una cierta velocidad, que es la velocidad de propagación. ¿Qué es eso? Esta es una onda, ¿cierto? Mecánica que se propaga, ¿cierto? Hacia allá con una cierta velocidad v. En nuestro caso, lo hace con una cierta velocidad, ¿cierto? C, que es igual a 3 por 10 elevado 10 elevado a la 8, ¿cierto? Metros partido por segundo. Aquí no puedo hacer el 10 elevado a 8 metros partido por segundo. ¿Cómo lo hago aquí? Bueno, lo hacemos acá. C igual a 3 por 10 elevado a 8. Y eso te queda en metros partido por segundo. Y ahí está. Entonces ya conocieron el concepto de amplitud, que este sería el E sub 0, el campo eléctrico E sub 0 o B sub 0, porque están cortados a 90 grados. Lambda, ¿cierto? Es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación, puede ser esa distancia o esa distancia, y el periodo es el tiempo que demora, ¿cierto?, en realizar una oscilación completa. Y el periodo, ¿cierto?, la frecuencia es 1 partido por el periodo, o el periodo 1 partido por la frecuencia, y se mide en segundos, y lo hacen con una velocidad de propagación de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. ¿Se va entendiendo entonces esos conceptos básicos que tenemos que tener internalizados, verdad? Profe, lambda. Lambda es una letra del alfabeto griego que indica, ¿cierto?, la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. ¿Ya? Y aquí tiene la propagación de una onda pulso en una cuerda. Te das cuenta, alguien genera ahí una propagación, una perturbación, y a través de una cuerda se propaga esta onda, ¿cierto? Y desplaza verticalmente. No hay un alejamiento, ¿cierto? O que toda la masa de la cuerda se te vaya para allá. Cada uno de los puntos, ¿cierto?, le comunica al otro, igual que la ficha dominó, la perturbación, y eso se transmite debido a las propiedades elásticas de la cuerda. Que hay velocidad, por lo tanto hay energía cinética y hay energía contorsional. ¿Cómo clasificamos la onda? En ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio material. Estas ondas siempre se producen en un medio elástico. Por ejemplo, las ondas sonoras son ondas mecánicas, necesitan de un medio material que es el aire. No se propagan en el vacío. Entonces, para eso podemos proponer aquí cada una de las partículas están unidas mediante pequeños resortes, y una de ellas le va transmitiendo la información a su compañera. Y aquí está el espectro electromagnético. Hay otros tipos de ondas que no requieren de un medio material para propagarse, son la onda electromagnética, que es la que estamos viendo, que es lo que nos interesa, pero sí tenemos que tener alguna noción. Estas ondas también se pueden propagar a través de medios sólidos, líquidos o gaseosos, pero además lo hacen a través del vacío.
La luz, tanto visible como infrarroja y ultravioleta, los rayos X, las ondas de radio y las microondas son ejemplos de ondas electromagnéticas. Entonces ahí está nuestro espectro visible. Ahí es donde nosotros miramos, entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Arriba de eso no vemos nada y bajo de eso tampoco vemos nada. Entonces tenemos que ver los rayos infrarrojos, los ultravioleta, los rayos X, tenemos que verlo a través de cámaras, ¿cierto? A veces a través de sensores de visión nocturna, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, esa es nuestra relación y es muy pequeño. Y a medida, ¿cierto?, la longitud de onda, fíjate bien, va disminuyendo y se va haciendo cada vez más acotada, ¿cierto? Y ahí tenemos la banda de las frecuencias, y aquí tenemos las frecuencias. A medida que va aumentando la frecuencia, la velocidad C se mantiene constante, pero la longitud de onda se va aplacando, ¿cierto? Se va achicando. Aquí tenemos una onda transversal. Aquí está el hombre corcho. Mire el hombre corcho, ahí está. Tiene una perturbación, pum, sube y baja y siempre en el mismo lugar. No molesta a nadie. A todo el mundo le sonríe. Con todo está de acuerdo, el hombre corcho. La onda electromagnética son una onda transversal, por eso dice que hay un movimiento transversal, ¿no es cierto? El corte que hace el campo eléctrico con el campo magnético son a 90 grados respecto de la velocidad, de la dirección de propagación. Las ondas transversales son aquellas en que la dirección de propagación de una onda es perpendicular a la dirección de perturbación. Entonces esto está vibrando en forma transversal, así, hacia arriba, pero la velocidad, la dirección de propagación va en ese sentido. Y ahí está el hombre corcho, ¿ves? En forma eterna. No hace problema. Pum, pasa la perturbación, sube y baja. Feliz y contento. Y aquí tenemos ondas longitudinales, la velocidad, la dirección de propagación va hacia allá y coincide con la perturbación, ¿ves? Se propaga hacia allá, un pequeño resorte. Muchas veces usted vio a su profesor de educación musical que tenía un diapasón, entonces golpeaba, estaba buscando, ¿cierto?, la frecuencia 440 Hz, que es una frecuencia estándar, ¿cierto?, en la cual se pueden, digamos, colocar a tono las guitarras y todo ese tipo de cosas en cuestión. Y ahí tengo una onda longitudinal, ¿ves? Le hago una perturbación y la dirección de propagación coincide con la perturbación. La onda sonora, ahí está el hombre corcho, el azulito que está ahí. Entonces la onda de propagación tiene zonas de mucha intensidad, ¿cierto? Que donde están muy juntas, son zonas de compresión, y tiene zonas donde no hay compresión, que son zonas rarefacciones, ¿cierto? Que están, aquí la presión es muy alta, entonces es un avance de una onda de presión que va propagándose a través del medio, son ondas longitudinales y se propagan de esa manera. Entonces aquí usted tiene una perturbación, ahí tiene el oído externo, interno, ahí tiene la membrana, esa membrana, ¿cierto?, llega al sonido que yo estoy hablando en este momento, le perturba esa información, llega a ese telón, que es la tela de la caja que usted tocaba banda en el colegio, ¿cierto? Y eso golpea 3 huesitos, que son el martillo, el yunque y el estribillo. Y eso golpea una córnea, una cosa como una especie de caracol, pero que está llenado de un líquido, ¿no? Entonces esta cosa hace que eso aumente, y aumenta la señal, y esa señal, ¿cierto?, se propaga como una onda, ¿cierto?, un impulso electromagnético que llega a su cerebro y usted decodifica la información. Pero así se propaga la información a través de una onda sonora. Y lo que nos compete, la onda viajera o la onda de estacionario. La propagación de una onda se realiza en el sentido único, es decir, estas ondas viajan hacia el mismo lugar sin devolverse. Ejemplo, las ondas de televisión se propagan desde una antena repetidora hasta tu televisor y a todos los demás televisores de la ciudad. Las ondas viajeras se expanden libremente por el espacio y por tu medio. Entonces yo, para poder detectar esa información, tengo que tener una antena receptora y tengo que instalarla en una frecuencia determinada, porque estas ondas se propagan con una cierta frecuencia. Entonces cuando yo me pongo de acuerdo con eso, entro en resonancia. Si yo trato de colocar un canal de televisión y no tengo la señal, van a aparecer puros puntitos. Entonces no me he puesto de acuerdo, no logro captar, entonces me tienen que entregar el código o me tienen que entregar, ¿cierto? Por eso pago un servicio para que me llegue la señal y puedo ver los partidos y una serie de otras cosas. También hay ondas estacionarias y lo que tengo es una onda que está amarrada a un extremo y luego, ¿cierto?, se propaga la onda y va hacia el otro lado y se refleja, ¿cierto? Ahora viene con un desfase de pi, porque la onda, ¿cierto?, cuando viene hacia acá, va hacia arriba, se refleja, pum, y ahora se propaga por abajo. Y hay un desfase de pi. Hay una onda incidente y una onda reflejada.
Entonces estas ondas se forman cuando una onda viajera se refleja invertida en un extremo medio dado. De esta manera ambas ondas provenientes de la fuente y la reflexión se superponen eligiendo una onda que pareciera estar quieta. Entonces van a aparecer puntos que están fijos, entre comillas, que son los nodos, puntos fijos en todo momento. Y hay ciertas perturbaciones como son estos lugares que son los antinodos. Tenemos un antinodo, dos antinodos, tres antinodos, cuatro antinodos. ¿Cuántos nodos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Los extremos son también nodos. Entonces tenemos n y el otro tenemos n más 1 o n menos 1. Este es el número de antinodos, el número de nodos, y este es el número de antinodos. Entonces hay una relación de n y n menos 1 o n más 1 dependiendo de cómo tú veas. Si te fijas en los rojos, te fijas en los antinodos. Y ahí está, ¿ves? El punto B es un nodo, va a estar quieto en todo momento, mientras yo genero una perturbación con una frecuencia determinada. Y hay puntos que son los antinodos. El A, este es un antinodo también, ese punto también es un antinodo y este es un antinodo. En cambio, ese punto es un nodo, ese punto es un nodo, y ese punto que está ahí también es un nodo. Ese punto también es un nodo, ese es otro nodo y ese es otro nodo que está ahí. Y hay un efecto importante, ¿cierto?, que tiene que ver con el efecto Doppler, cuando la fuente que viene generando la onda y un observador están en movimiento, el sonido percibido presenta una frecuencia que depende de la velocidad con la cual se está moviendo, ya sea el observador y la fuente. Si yo estoy en cierto lugar en mi casa y tengo una calle y veo que se viene acercando una ambulancia con una señal, esa señal, ¿no es cierto?, viene moviéndose la fuente sonera, viene generando una señal muy apretadita con su onda y pasa con un valor máximo el frente mío donde está mi oído, pero cuando ya pasó, la distancia, ¿cierto?, de separación de la onda se hace mucho más grande y por lo tanto cambia ese vídeo, percibo de manera distinta el sonido de la alarma. Y eso es lo que se llama el efecto Doppler. Para que haya un efecto Doppler tiene que haber una fuente que genere una señal y tiene que haber un movimiento relativo oreja o señal. Si los dos están quietos, no pasa nada. Tú siempre lo vas a encontrar con una frecuencia dada. Tiene que haber un movimiento relativo de una de las dos cosas, la oreja o la señal, para que se produzca el efecto Doppler. Y ahí está el fenómeno, ¿cierto?, en el caso 1, en el caso 2, alejándose, acercándose, y ahí tengo una ambulancia, ¿cierto?, donde hay una persona que está escuchando. Este escucha una frecuencia de la alarma generada porque se viene acercando a la oreja, y este otro escucha otra frecuencia de la sirena porque se va alejando de él. Entonces, un observador situado en la vía aprecia un sonido emitido por una sirena de una ambulancia que pasa frente a él a una gran velocidad, más agudo cuando se acerca a mayor frecuencia, en el caso 1, que sería ese que está ahí, que es el que está acá, y más grave cuando se aleja, ¿cierto?, de una frecuencia menor. Y este efecto fue encontrado por el físico austríaco Christian Doppler en 1842. Y aquí hay un caso bien patético también. La velocidad, ¿cierto?, del sonido son 340 metros partido por segundo. Entonces, cuando tú logras sobrepasar los 340 metros partido por segundo, ¿cierto?, significa que tú has alcanzado un Mach 1. O sea, eres capaz de alcanzar la velocidad de 340 metros partido por segundo en el aire. Si tú sobrepasas y aumentas al doble, a 680 metros partido por segundo, tienes un Mach 2. Y así, si tienes 340 por 3, 340 por 3, tienes 1020 metros partido por segundo. Si lo tienes por 4, 340 por 4, tienes un Mach 4. Nuestros aviones F-16 son capaces de romper la barrera del sonido entre 4 y 5 veces. Es decir, alcanzan los 1360 metros partido por segundo o kilómetros hora, dependiendo del valor. Pero eso lo hacen, ¿no es cierto?, en plena autonomía de vuelo, lo hacen mar afuera o en el desierto, porque si lo hicieran en una ciudad romperían la barrera del sonido, podrían romper bastante vidrio, porque se genera un estruendo cuando se produce un cono, que es el cono que se están presentando ahí, ese es el cono de Mach. Entonces, obviamente, eso se generaría un gran, ¿cierto?, aumento de todas las alarmas de los autos, una serie de cosas, ¿cierto?,
porque va a haber una expansión, ¿no es cierto?, un cono de presión que va a generar, ¿no es cierto?, y va a encender toda la alarma de los automóviles, etcétera, etcétera. Y ahí se está rompiendo la barrera del sonido, ¿ves? Entonces se produce ese fenómeno en el aire dependiendo de las condiciones. Cuando un cuerpo sobrepasa su velocidad del sonido a Mach 1,2, por ejemplo, observamos cómo deja un cono de ondas tras de sí, conocido como el cono de Mach. Ese cono es una onda de muy alta presión en el aire, con lo que se equivale a un sonido muy intenso. Esta es la razón por qué oigamos unos violentos estallidos cuando un avión supersónico pasa cerca de nosotros. Se rompen vidrios y se activan todas las alarmas del lugar. Fin. ¿Qué le pareció? Práctico. Interesante. Entonces ahora ya tenemos ciertos conceptos previos. Entonces cuando yo hable de la longitud de onda, cuando yo hable calcule la frecuencia, ¿cuál es el periodo? Ya represénteme el periodo de la onda, ¿me entiende? ¿Con qué velocidad lo hace? Entonces era necesario saber esas cosas. Vamos a cerrar esto que está aquí. Porque si los tiro al tiro al agua no van a cachar, pues entonces voy a tener que sobre la marcha estar explicando cosas, ¿me entiende? En cambio aquí fue todo explicado previo a nuestra resolución. No guarda. No. No. Ya, y aquí tenemos algunos problemitas, ¿cierto? Son de carácter práctico. Por ejemplo, miren este problema. Dice, ¿qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros? Entonces, vamos a hacer esto acá. Con una hojita. Le vamos a colocar aquí clases 111C. Y aquí vamos a colocar 10/07/2020. Entonces vamos a anotar ese enunciado y vamos a resolver ese problema porque creo que es interesante. Les quedó claro que la próxima semana no hay clases, ¿cierto? Su descanso. Sí. Saben ya, perfecto. Eso sí que lo cacharon al tiro. Ya. Ya, aquí tenemos entonces, dice qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros, de espesor cuyo índice de refracción es 1,5. Entonces tengo ahí una plaquita. Ya. Espérenme un poquito. Ya. Entonces, cuando llega un haz de luz, lo hace con una cierta velocidad de propagación. Perfecto. Entonces vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí.
Ahí llega. Viene las de luz, lo hace con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y aquí también, 3 por 10 a la 8 cuando sale. Entonces, C igual, ¿cierto? C igual a 3 por 10. No, y si le decís manga de giles, no hay nadie. Uy, que me hizo sostenido. Entonces, en este punto, vamos a hacer un truco aquí. Voy a atender los juegos. Bueno, gente. ¿Qué onda? A ver. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El haz de luz llega en línea recta y lo hace con una velocidad, ¿cierto? Que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Se coloca, ¿cierto? O pasa a través de un medio que es un trozo de vidrio, que podría ser un trozo de cuarto, un trozo de una guía, esta que transporta las señales, ¿cómo se llaman? Una fibra óptica, un trozo de fibra óptica que tiene un índice de refracción, su espesor es de 6 milímetros, y luego al salir de ella sale nuevamente con la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. ¿De acuerdo? Entonces aparece N. ¿Qué es lo que es N? Vamos a ir a buscar el N. El N es el índice de refracción, porque con estas cosas los vamos a encontrar. ¿Qué es lo que es el N? Vamos a ir a buscar el N. Todas estas cosas yo las veo en primero medio, en el colegio donde estoy. No está aquí. Espero que esté aquí esa cosa. No está aquí. Tan, tan. Vamos a buscar el 2019. Esta es la unidad B. Aquí está lo que es el N. Se puede establecer una relación entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez en un medio. En este caso, ¿cierto? Es el trozo de cuarzo, el trozo de
¿qué es lo que dije yo? El trozo de diamante lo que se conoce como el índice de refracción. ¿Qué es lo que dije yo? Que era una guía de transmisión de información, una guía, ¿cómo se le llama eso? Fibra óptica, de fibra óptica. Entonces se lo denomina el índice de refracción de un medio n a la razón entre la rapidez de la luz en el vacío a la rapidez de la luz en el medio. No tiene unidad de medida. Entonces ese es el n. N es el cociente o la relación o la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en cuestión. Entonces cada material tiene asociado un índice de refracción. El agua tiene un valor, ¿cierto? Un índice de refracción de 1,33, el aire 1,0003. Le ponemos 1. El benceno 1,50. El etanol 1,36. El vidrio, dependiendo de la calidad, 1,58. El cuarzo 1,54. El hielo 1,309. El diamante 2,41. Como C siempre mayor que B, que la velocidad, ¿cierto? El índice de refracción de cualquier medio siempre será mayor o igual a 1. Porque la única posibilidad que sea esto, que B se haga igual a C o no, y C partido por C sería 1. Entonces la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el medio se llama el índice de refracción. ¿Les queda claro? Sí, sí. Ya. Entonces, porque nos vamos a encontrar con cosas de ese estilo. Entonces, aquí usted tiene, pum, llega con C y se amortigua la velocidad. Disminuye, pero a un valor cierto que es alto de todas maneras, porque depende del índice de refracción, del cuarzo, del diamante o la fibra óptica. Y luego sale con C, vuelve a obtener su valor. Y tiene que atravesar ese espesor de 6 milímetros. Entonces, aquí donde está resuelto el problema. Vamos a copiar y se lo voy a llevar allá. Como les digo, todos estos son conceptos que tenemos que tener, vuelvo a la redundancia, tenemos que tener internalizados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el índice de refracción es igual a C partido por B. Sacamos, ¿cierto? Despejamos el B sub B y la velocidad B y el N pasa para abajo y te queda que la velocidad en el vidrio, en el trozo de cuarzo o la fibra óptica es C partido por N. Eso vale 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido en 1,5, que es el valor que nos dieron. Eso nos queda 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces viene acá, 3 por 10 a la 8, 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 2 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 por 10, 3 por 10 a la 8, 3 por 10. Se produce una cierta disminución, un proceso de amortiguación, pero es pequeño comparado, ¿cierto?, con los valores. Estamos hablando de el 3 y 8 ceros más metros partido por segundo. Son 300 millones de metros en un segundo. Entonces, como la luz se propaga en línea recta y lo hace con una velocidad que es constante, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Línea recta, uniformidad, velocidad, distancia partido por tiempo. Despejamos el tiempo y te queda la distancia partido por la velocidad del vidrio. Entonces te queda la distancia de 6 milímetros partido por la velocidad de propagación al interior del vidrio. Y ahí te queda una incompatibilidad. Esos son milímetros y estos son metros partido por segundo. Entonces un metro tiene 1000 milímetros, 1 por 10 elevado a 3 milímetros, 1 milímetro, 1 partido por 1000 de metro, 0,001, y eso es 1 por 10 a la menos 3. Por eso que se multiplica 6 por 10 por 1 por 10 elevado a la menos 3 metros, y eso te queda 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Se te van los metros, y ese segundo que está en el divisor abajo pasa arriba multiplicando. Es decir, el tiempo es 3 por 10 elevado a la menos 11 segundos. Y ahí está entonces continuando, y como yo lo estaba haciendo con jóvenes mucho más pequeños, jóvenes de 14, 15 años de primero medio, ustedes ya son un poquito más mayores, son un poquito más viejos, ¿cierto? Entonces ahí les dije, mira chicos, para que puedan entender, y les dibujé los 11 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 0 antes del 1, para que vean que es un tiempo relativamente corto, es casi la nada, no se nota mucho la diferencia. Entonces ahí tenemos un proceso de amortiguación a través de una fibra óptica, la velocidad de propagación en cuestión. ¿Qué les parece? Instructivo, ¿no? Se aprenden otras cosas. Para mí lo es, pues no sé para ustedes.
No, eso tiene que ver ya con óptica. Después les voy a dar duro con eso, así que no se preocupen. Mientras tanto, seamos felices. Aquí tenemos otro problema. Vamos a hacer este otro problemita. Esto es color blanco. Y este vamos a poner problema 2. Vamos a hacer abajo. Dice que está ahí. Ahí está el valor y la solución. Ya. ¿Qué dice ahí? Encuentra que la velocidad de la luz amarilla en el sodio en cierto líquido es 1,92. Entonces, la velocidad de propagación, ¿cierto?, en un líquido de color amarillo es igual a un valor. ¿Cuál es el valor que nos dieron? 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces vamos a dar esos valores. Vamos a aprovechar esta capacidad instalada. Y le pongo 1,92. 1,92. Ahí. ¿Qué más me dan? Calcule el índice de refracción del líquido respecto al aire para la luz del sodio. Entonces nos piden el valor de N. Esa es nuestra incógnita. Y sabemos, ¿cierto?, que la velocidad de la luz tiene este valor. Esa es una constante, así que la anotamos. Entonces aquí vamos a seguir para el lado nuestro cálculo numérico. Y colocamos N es igual a la razón de C partido por B. Y de ahí despejamos, ¿cierto?, N. Bueno, N está dado. Está ahí. Y eso es igual a la razón o al cociente C partido por B. Partido por la velocidad de propagación que vale este valor. Ahí obviamente se los van los 10 elevado a 8 para la casa, ¿cierto? Este también para la casa, el 10 elevado a 8. Los metros también se cancelan. Los segundos también se cancelan. Y los segundos también se cancelan. ¿Y eso cuánto nos queda? 3 dividido por 1,92 iguals, y eso nos queda 1,56. O sea, uno podría decir eventualmente que esto corresponde a un trozo de vidrio, de acuerdo a la tabla de datos mostrada. Este documento está ahí. Entonces, ¿qué logramos determinar aparte de lo que estábamos viendo como onda electromagnética? Logramos, ¿cierto?, entender los conceptos de una onda, ¿cierto?, propaga energía, no hay desplazamiento de materia, hay ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, ¿cierto?, hay ondas longitudinales y ondas transversales. Para el caso de la onda electromagnética es una onda transversal donde hay la superposición de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, que están cortados a 90 grados, y hay un transporte de energía. Ese transporte de energía, ¿cierto?, lo da a conocer
lo que es el vector de Poynting, que además te da la dirección de propagación de la onda. Y esa es una energía por unidad de área, por unidad de tiempo. ¿Ya? Y las ondas, ¿cierto? Estas ondas son de carácter transversal, donde hay una velocidad de propagación, y esa velocidad de propagación lo hace con una velocidad que es constante de 3 por 10 a la 8 metros por artículo por segundo. Y cuando pasa a través de un medio material que es transparente, se produce una cierta amortiguación en su valor, pero una vez que sale de él, sale con el mismo valor que tenía anteriormente antes de chocar esta muestra. Lo vimos con un dato aquí, ¿cierto? Y se propaga en línea recta con cierta velocidad, por lo tanto puedo asumir, ¿cierto?, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Conocimos los conceptos de periodo, de frecuencia, el concepto de longitud de onda, la velocidad de propagación, ¿cierto? Y logramos conocer también lo que es el efecto Doppler, etcétera, etcétera. Ya, chiquillos, entonces en la próxima clase vamos a hacer ejercicios de aplicación. Se me quedaron dormidos estos cabros, o están viendo un partido de la Champions. ¿Me escucha, profe? Sí, Sí, sí. ¿Me escucha? sí, no, sí lo escucho, sí, no hay problema. Yo pensé que estaban viendo un partido de la Champions. No, no. Profe, ¿la próxima clase cuándo sería? ¿En 2 semanas más o no? Sí, po. Sí, por eso yo te digo, mira, hay gente que me ha preguntado, oiga, incluso me han acusado los jefes de carrera que yo no he dado la fecha aproximada de la segunda prueba, o del segundo trabajo. ¿Lo puedo hacer o no? Dele nomás. No, pues si no lo puedo hacer, porque obviamente puede pasar cualquier cosa, po. Puede haber hasta un paro. Sí, pues, pero Sí, para po. aproximarlo. Sí, no, si lo voy a dar a vuelta de vacaciones, voy a dar la fecha, po, aproximada. Entonces yo les voy a mandar Ya. unos ejercicios a resolver, también los voy a instalar en el aula, y ahí el grupo me tiene que resolver unos 4 o 5 problemas de las materias que hemos visto, hasta donde vamos a ver. Me parece, me parece. Sí, pues, y por eso yo les di hace casi un mes que yo instalé las simulaciones, ¿cierto? Más o menos. Ahí me pilló. Sí, Más o menos, yo creo. sí, claro, más o menos, pues yo les dije, aprovechen esa semana de vacación y tengan la listita, y después llega y la suben. Y mucha gente lo hizo. Entonces ya tienen parte de una nota ya, o casi una nota más, porque después, a vuelta de vacaciones, les voy a dar la fecha de las otras simulaciones que falta, que son 3, ¿o no? Que eran 5 en Sí. total. Entonces, Sí, ¿viste? Entonces ya tenemos casi listas 2 notas y nos faltaría ese trabajo. Y por eso le estoy pasando estas materias que van acompañadas por ejercicios, por PPT, por conceptos, les explico la materia. Ahora me di cuenta que si yo me tiraba a hacer ejercicios al tiro, iba a aparecer, determina el periodo, y alguien me iba a preguntar, oiga, ¿qué es lo que es el periodo? Oiga, profe, ¿sabe qué? Miren, nos piden la frecuencia. ¿Qué es lo que es la frecuencia? Miren, Sí, pues íbamos a quedar colgados. claro, por eso que hoy día yo lo que hice fue, sobre la marcha, le expliqué ciertas cosas adicionales, le expliqué, ¿cierto?, lo que es el concepto de el índice de refracción, porque en algún momento me van a decir, mire, hay una señal que se propaga a través de una fibra óptica cuyo índice de refracción es tanto. Ah, conozco el índice de refracción. Determina, ¿cierto?, el campo eléctrico, determina la energía, ¿Se da cuenta? Entonces, todos esos pequeños conceptos hoy día lo analizamos y hoy día se los expresé. Me salí un poco de mi camino, y eso lo hago como profesor para que muchos de ustedes no vieron ondas, no vieron los conceptos previos, entonces hoy día los tiene para poder afrontar lo que es una onda electromagnética. Entonces, cuando calculemos el periodo, ya todo el mundo lo sabe. Calcule la frecuencia, determine la longitud de onda, todo el mundo va a saber eso. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí. Ya, pues. Entonces, hoy día vamos a llegar hasta acá, porque tengo que ir a ver casos cerrados, no. Vamos a llegar hasta acá, entonces la próxima clase, recuerden que esta próxima semana no tenemos, hacemos ejercicio de aplicación de onda electromagnética. Les voy a preparar una guía, se las voy a subir en un PPT, ¿cierto? O a lo mejor la anexo ahí, y van a estar desarrollados los problemas y se los voy a explicar. ¿Les parece? Ya, bueno, profe. Ya, pues. Bueno, profesor. Listo, nos estamos viendo entonces, pues, chiquillos. Que estén Nos bien. estamos viendo, profe, entonces. Chao, profe, gracias. No se olviden Chao, de profe. entregar las